Cuando murió mi esposa Isabel, el mundo se volvió más silencioso que nunca. Compartimos 42 años de vida, un negocio, 2 hijos y una historia que construimos ladrillo a ladrillo en Valencia. Su partida no me dejó solo. Me dejó rodeado de recuerdos que pesaban más que cualquier herencia. El día del entierro, mientras la gente se acercaba a darme el pésame, noté algo en la mirada de mi hijo mayor, Eduardo. No era tristeza, era impaciencia. No tardaría en descubrir por qué. 2 noches después, mientras aún dormía en el sofá del salón porque no soportaba el vacío de nuestra cama, Eduardo apareció con una copa de vino en la mano. Se sentó frente a mí, sin rodeos, y dijo con una sonrisa fría: «Papá, no esperes ni un euro de los 55 millones de mamá. Ella sabía que ya no estás para manejar ese dinero». Me quedé mirándolo en silencio. «¿Perdona?», pregunté con calma. «Tranquilo», continuó. «Lo mejor es que me encargue yo. Así evitamos que termines arruinando todo lo que mamá construyó». No lo sabía todavía, pero aquella arrogante frase sería la cuerda con la que él mismo se colgaría. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez alguien que más debía honrarte creyó que podía decidir por ti. No respondí de inmediato. Lo observé mientras hablaba de inversiones, cuentas y de cómo protegería el patrimonio familiar. Hablaba con la seguridad de un banquero, aunque apenas entendía de negocios más allá de lo que Isabel y yo le habíamos explicado durante años. «Mamá y yo levantamos esa empresa cuando tú aún jugabas con coches de juguete», le dije con voz serena. «No necesito que me protejas, Eduardo». Él sonrió, con esa arrogancia que solo los hijos mimados saben usar. «Papá, no lo tomes a mal. Pero mamá ya dejó las cosas claras. Todo está bajo control». Al día siguiente recibí una llamada de nuestro abogado, Luis Romero, un hombre que había trabajado con nosotros desde que fundamos Valterra Inversiones en 1986. «Don Antonio», me dijo con tono reservado, «necesito verle en persona. Es sobre el testamento de su esposa. Hay detalles delicados». Nos citamos para esa misma tarde. En su despacho, rodeado de carpetas y libros de derecho, me ofreció un café y esperó a que me sentara. Isabel era una mujer previsora. Empezó. Dejó instrucciones muy precisas sobre cómo manejar su patrimonio. Pero, antes de continuar, debo preguntarle, ¿su hijo le ha dicho algo sobre la herencia? «Sí», respondí. «Que no espere ni un euro». Luis suspiró. Temía eso. Isabel modificó su testamento 3 meses antes de morir. No lo hizo para castigarlo, sino para enseñarle una lección. Pero sabía que le intentaría adelantarse. Por eso, dejó una cláusula especial que solo puede abrirse con usted presente. Sacó un sobre cerrado con un sello rojo y lo colocó frente a mí. «Este documento cambiará todo lo que su hijo cree saber». Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había una carta escrita con la letra firme de Isabel. «Antonio, si lees esto, significa que ya no estoy a tu lado. Pero también significa que ha llegado el momento de poner a prueba a nuestro hijo. Durante años, lo vi alejarse de los valores con los que lo criamos. Su ambición se convirtió en soberbia. Sé que intentará controlarte, manipularte, incluso hacerte dudar de ti mismo. Pero lo que no sabe es que he preparado todo para que la verdad salga a la luz cuando menos lo espere». La carta terminaba con una frase que me heló la sangre. «Cuando se lea el testamento, no digas nada. Observa. Y recuerda, las primeras líneas serán su sentencia». Levanté la vista. Luis me observaba en silencio. «¿Qué quiso decir con eso?», pregunté. «Lo entenderá el día de la lectura», respondió. «Pero hay algo más. Isabel dejó un fideicomiso oculto, del que solo yo y un notario conocemos los detalles. Nadie, ni siquiera Eduardo, puede acceder a él hasta después de la lectura oficial». Aquella noche apenas dormí. Las palabras de Isabel resonaban en mi cabeza como un eco que no se apagaba. Las primeras líneas serán su sentencia.
A la mañana siguiente, Eduardo llegó sin avisar. Llevaba un traje caro y un tono de voz aún más altivo. «Papá, he hablado con los contadores», dijo mientras revisaba su reloj. «Sería bueno transferir parte de las cuentas a mi nombre antes de la lectura del testamento. Cuestión de seguridad». «¿Seguridad para quién?», pregunté. «Para ti». «Claro», contestó, sin mirarme. «Ya no estás en edad de cargar con tanta responsabilidad». Entonces comprendí. No solo se creía el dueño de la fortuna, se sentía el dueño de mí. No discutí. Solo asentí con una calma que lo desconcertó. «Haz lo que creas conveniente, hijo», le dije, fingiendo cansancio. «Así me gusta», respondió. «Mamá estaría orgullosa si vieras las cosas con más realismo». Lo vi salir de casa con paso triunfal, creyendo que había ganado. Pero Isabel y yo habíamos construido más que una empresa. Habíamos construido una estrategia. Y mi hijo, sin saberlo, ya estaba dentro de ella. El día de la lectura del testamento amaneció gris, con ese tipo de cielo que parece anunciar una tormenta, aunque no caiga ni una gota. Me vestí con el mismo traje que había llevado el día de nuestro aniversario número 40. No lo hice por elegancia, sino por respeto. Isabel siempre decía que los momentos importantes merecen cierta solemnidad. La cita era en el despacho de Luis Romero, en el centro de Valencia. Cuando llegué, Eduardo ya estaba allí, junto a su esposa Carolina, una mujer de sonrisa perfecta y mirada helada. Se abrazaron a mí como si fueran actores ensayando una escena de condolencia. «Papá», dijo Eduardo, con una amabilidad ensayada, «hoy solo quiero que todo se resuelva en paz». «Mamá quería eso». Asentí, sin apartar la vista de su esposa. Carolina me devolvió una sonrisa cortante. «Por supuesto, don Antonio», intervino ella. «Usted sabe que Eduardo solo busca lo mejor para la familia». Luis apareció en ese momento, con su habitual calma. «Buenos días. Les agradezco la puntualidad. Podemos pasar a la sala de juntas». El despacho olía a café recién hecho y a papel antiguo. Sobre la mesa había 3 carpetas y una grabadora. Luis pidió silencio. «De acuerdo con la voluntad de la señora Isabel Ferrer, procederemos a la lectura oficial de su testamento. Les recuerdo que todo ha sido certificado ante notario». Eduardo se acomodó en su silla, con la confianza de quien ya conoce el resultado. Cruzó una pierna sobre la otra y entrelazó los dedos. Yo, en cambio, me limité a escuchar. Luis comenzó a leer con voz firme. «Yo, Isabel Ferrer de Alarcón, en pleno uso de mis facultades mentales y actuando sin ninguna influencia externa, declaro este documento como mi última voluntad». Hasta ahí, todo normal. Pero en la siguiente línea, Eduardo frunció el ceño. «A mi esposo, Antonio Alarcón, le dejo la totalidad de mis bienes personales, cuentas bancarias, propiedades y acciones de Valterra Inversiones». Eduardo se removió en su asiento. «Debe haber un error», murmuró. Luis continuó sin inmutarse. «A mi hijo Eduardo, le dejo la cantidad simbólica de 1 euro. No por falta de amor, sino por exceso de decepción. Lo que el dinero no enseñó en vida, quizá la ausencia lo enseñe en la pérdida». Carolina soltó una risa nerviosa. Esto no puede ser real». Eduardo se levantó, rojo de furia. «Esto es una manipulación. Mi madre jamás habría escrito algo así». Luis levantó la mano. «Por favor, siéntese». La señora Isabel también dejó una declaración grabada. Sacó una pequeña grabadora y la encendió. La voz de Isabel llenó la sala. Era clara, serena, inconfundible. «Eduardo, hijo mío, si estás escuchando esto, significa que no entendiste lo que significa construir algo con tus propias manos. Confundiste herencia con recompensa y amor con control. Durante años, intenté hacerte ver que el respeto no se exige, se gana. Pero ya no puedo seguir enseñándote con palabras. Por eso, dejo todo lo que tengo a tu padre. No porque él lo necesite,
sino porque tú necesitas aprender lo que es empezar desde cero. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Eduardo respiraba con dificultad. Esa grabación es falsa, dijo entre dientes. No puede ser ella. Luis lo miró fijamente. El archivo fue autenticado por un perito de audio y forma parte del testamento legal. Su madre grabó ese mensaje aquí, en esta misma oficina, 3 semanas antes de fallecer. Carolina intentó intervenir, pero Eduardo le hizo un gesto. ¿Y qué pasa con la empresa?, preguntó, con la voz quebrada. Luis abrió la tercera carpeta. Valterra Inversiones pasa a ser propiedad exclusiva de su padre. No obstante, su madre dejó abierta la posibilidad de que usted trabaje allí como empleado, siempre que Antonio lo considere oportuno. Eduardo golpeó la mesa con el puño. Jamás trabajaré para él. Yo soy el heredero legítimo. Luis se reclinó en su silla, sin perder la calma. No lo dude, señor Alarcón. Usted ha heredado algo más valioso que el dinero, la oportunidad de redimirse. Me quedé observando a mi hijo mientras su orgullo se desmoronaba. Había esperado ese momento con tanta soberbia que no supo cómo reaccionar cuando el suelo se abrió bajo sus pies. Carolina, pálida, lo miraba con una mezcla de rabia y miedo. Eduardo, dije al fin, con voz baja pero firme. Tu madre te advirtió muchas veces. Quiso darte todo, pero tú elegiste creerte superior. Y ahora, sus primeras líneas te lo han dejado claro. Él me lanzó una mirada cargada de desprecio. Te quedaste con todo, ¿verdad? Era tu plan desde el principio. Manipulaste a mamá mientras estaba enferma. No te atrevas a decir eso, respondí, conteniendo la ira. Tu madre fue más lúcida que tú y yo juntos hasta su último día. Luis intervino antes de que la discusión escalara. Hay algo más. Su madre dejó una carta privada para cada uno de ustedes. Les ruego que las lean en casa, en tranquilidad. Nos entregó 2 sobresellados. El mío, con tinta azul. El de Eduardo, con tinta roja. ¿Qué hay dentro?, preguntó mi hijo. Solo palabras, respondió Luis. Pero créame, pueden pesar más que todo el dinero del mundo. Salí del despacho con la sensación de haber cerrado un ciclo y abierto otro. En el ascensor, Eduardo me evitó la mirada. Carolina, en cambio, me observó con una expresión que mezclaba odio y cálculo. Cuando llegué a casa, dejé el sobre la mesa sin abrirlo. Sabía que las palabras de Isabel serían como siempre, precisas, dolorosas y necesarias. Aquella noche, sin embargo, imaginé a mi hijo leyendo el suyo, y comprendí que la herencia más dura no era la que se pierde, sino la que te obliga a mirarte al espejo. Pasaron 3 días desde la lectura del testamento. 3 días en los que mi casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Eduardo no me llamó, pero su abogado sí. 3 veces. Quería revisar ciertos aspectos legales y garantizar la transparencia del proceso. Traducción. Quería impugnar el testamento. Luis me lo advirtió. Antonio, tu hijo va a intentar mover cielo y tierra. Pero Isabel dejó todo blindado. No puede ganar. No me preocupa el dinero, Luis, respondí. Me preocupa perder definitivamente a mi hijo. Esa noche no dormí. Caminaba por el pasillo, repasando mentalmente cada etapa de su vida. Sus primeros pasos, sus logros en la universidad, la boda con Carolina. Siempre fue brillante, sí, pero también orgulloso. Y ese orgullo, alimentado por la ambición de su esposa, había terminado por devorarlo. A la mañana siguiente, lo vi estacionar frente a mi casa. Bajó de su coche deportivo con el ceño fruncido. Entró sin saludar. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta con fuerza. Te escucho, hijo. ¿Qué demonios hiciste? Su voz temblaba, pero no de tristeza, de rabia contenida. Mamá estaba enferma. No estaba en condiciones de cambiar un testamento. Respiré hondo. Tu madre sabía perfectamente lo que hacía. Mentira, gritó golpeando la mesa. Tú la manipulaste.
Siempre supiste cómo jugar con sus emociones. Me acerqué despacio. Eduardo, basta. No insultes su memoria. Por un momento, pensé que iba a golpearme. Su rostro estaba enrojecido, los ojos vidriosos. ¿Y sabes qué es lo peor? Continuó, casi escupiendo las palabras. Todo el mundo ya lo sabe. Los socios, los empleados, incluso los amigos de mamá. Todos piensan que soy un idiota que no heredó ni un euro. ¿Sabes lo humillante que es eso? No lo hice por humillarte, respondí, manteniendo la calma. Lo hicimos para enseñarte. ¿Enseñarme? Rió con amargura. ¿A qué? ¿A vivir como un fracasado? Tomé el sobre rojo que aún conservaba sin abrir. Aquí está la lección que tu madre quiso darte. Léela antes de seguir hablando. Lo lanzó sobre la mesa sin mirarlo. No necesito leer tus mentiras. No son mías, Eduardo. Son de ella. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente, tomó el sobre, lo rompió y comenzó a leer. Al principio, sus cejas se fruncieron. Luego su expresión cambió. Primero sorpresa, luego vergüenza. Cuando terminó, lo dejó caer sobre la mesa. ¿Qué decía? Pregunté. ¿Qué? Que me equivoqué. Que confundí el valor con el precio. Que mientras más dinero acumulaba, más vacío me volvía. Su voz se quebró. Y que el verdadero legado que debía recibir era el respeto, no el control. Tu madre te conocía mejor que nadie, dije con suavidad. Se pasó la mano por el rostro, visiblemente alterado. ¿Y ahora qué esperas que haga, papá? ¿Que me arrodille y te dé las gracias por destruir mi reputación? Espero que aprendas, que vuelvas a mirar la vida sin soberbia. Pero no lo hizo. Giró hacia la puerta. Esto no se acaba aquí. Haré lo que sea para recuperar lo que es mío. Cuando se marchó, el silencio volvió a la casa, pero no era el mismo. Era más denso, más triste. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Julián Ortega, un antiguo amigo de la familia y socio minoritario de Valterra Inversiones. Antonio, tenemos un problema, dijo con voz grave. Eduardo estuvo ayer en las oficinas. Intentó convencer a varios directivos de que tú estás incapacitado para manejar la empresa. Dice que planeas venderla. Cerré los ojos. ¿Y ellos le creyeron? No, pero estás sembrando dudas. Y sabes cómo es el mundo empresarial. El rumor puede destruir más rápido que la verdad. Gracias por avisarme, Julián. Déjalo en mis manos. Colgué y me quedé mirando la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que creía extinguido, enojo. No el enojo ciego, sino ese que arde lento, el que anuncia que ha llegado el momento de actuar. Esa misma tarde, llamé a Luis. Prepara una reunión con todos los accionistas, le dije. Mañana a las 10. ¿Qué vas a hacer, Antonio? Lo que Isabel habría hecho, poner las cosas en su sitio. La mañana siguiente, entré en la sala de juntas de Valterra Inversiones con paso firme. Hacía años que no sentía ese peso familiar de los trajes, los murmullos, los documentos. Eduardo ya estaba allí, junto a Carolina. Él hablaba con dos socios, intentando mantener una fachada de control. Cuando me vio, palideció. «Papá, esto no es necesario», dijo en voz baja. «Al contrario», respondí. «Es absolutamente necesario». Luis comenzó la reunión. Explicó la situación, los rumores, la estabilidad de la empresa. Luego me cedió la palabra. «Durante más de 30 años», dije, «esta empresa fue nuestro orgullo. No nació de una herencia ni de un golpe de suerte. Nació del trabajo, de las noches sin dormir, de los errores y de la confianza. Y ahora, esa confianza ha sido traicionada». Eduardo intentó interrumpirme. «Yo solo quería asegurar el futuro, padre». «No, hijo. Querías asegurarte el poder. Pero el poder sin valores no sirve de nada». Me giré hacia los socios. «He decidido algo. A partir de hoy, Eduardo no tendrá ningún cargo en la empresa. No por castigo, sino por protección. De él y de todos nosotros». La sala quedó en silencio.
Incluso Carolina pareció sorprendida. ¿Me estás despidiendo?, preguntó con incredulidad. No, te estoy salvando, antes de que destruyas lo que tu madre y yo construimos. Él se levantó de golpe, pero no dijo nada. Su mirada lo decía todo: odio, frustración, derrota. Mientras lo veía marcharse, entendí que Isabel tenía razón. A veces, las lecciones más importantes solo se aprenden cuando todo lo demás se pierde. Esa noche, la casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj del salón. El mismo reloj que Isabel insistía en mantener aunque ya casi no funcionara. Me senté en su sillón preferido, con la carta que me había dejado en la mano. No la había leído hasta entonces. El sobre azul estaba impecable, cerrado con el mismo cuidado con que ella hacía todo. Romperlo me dolió, como si rompiera algo más que papel. Dentro había solo una hoja escrita a mano, con esa caligrafía elegante que todavía recordaba de las notas que me dejaba en la cocina. Antonio, si lees esto, significa que ya hiciste lo correcto. Guardar silencio cuando él no merecía tus palabras. No lo odies. El orgullo lo ciega, pero la vida sabrá abrirle los ojos. Si alguna vez dudas de haber sido demasiado duro, recuerda que el amor también exige límites. Confío en ti para cuidar de lo que juntos construimos, pero, sobre todo, para cuidar de nuestro hijo, aunque él todavía no lo entienda. Doblé la carta despacio, con lágrimas que no intenté esconder. Ella siempre veía más allá. Al día siguiente, mientras tomaba café en la terraza, un coche se detuvo frente a mi casa. Era Carolina. Bajó con unas gafas oscuras y una carpeta bajo el brazo. Me saludó con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Buenos días, don Antonio. ¿Podemos hablar un momento? Claro, respondí, sin invitarla a pasar. Se sentó frente a mí, con la seguridad de quien está acostumbrada a los tratos entre líneas. No quiero problemas, dijo. Eduardo está alterado. Dice que va a demandarle, pero yo sé que eso solo empeoraría las cosas. ¿Y qué propones?, pregunté. Un acuerdo. Abrió la carpeta. Si usted le da una compensación simbólica, algo para que no pierda la dignidad, prometo convencerlo de que deje todo atrás. La miré, meditando cada palabra. ¿Cuánto? 200.000 euros, respondió sin titubear. No es mucho para usted, y nos permitirá empezar de nuevo. Sonreí con una calma que pareció descolocarla. Carolina, ¿crees que esto es una negociación? Tu marido no perdió dinero. Perdió algo más valioso, la confianza. Y eso no se compra. Su máscara se agrietó. Entonces, no se queje cuando él hable con la prensa. Ya sabe cómo funcionan los titulares. Empresario millonario deja a su hijo sin herencia. Que lo intente, le respondí, mirándola fijamente. Pero recuerda, las mentiras siempre se derrumban cuando se enfrentan a la verdad. Carolina se levantó bruscamente. Se arrepentirá de esto. Cuando se fue, comprendí que la batalla no había terminado. A veces los enemigos no están en los negocios, sino en la familia. Esa misma semana, la prensa local publicó un artículo titulado Escándalo en Valterra Inversiones. El hijo desheredado rompe el silencio. El texto, evidentemente filtrado por Carolina, insinuaba manipulación, abuso de poder y favoritismo. Los medios devoraron la historia, y pronto mi teléfono no dejó de sonar. Luis me llamó al mediodía. Antonio, esto va a escalar rápido. Eduardo está dando entrevistas. Déjalo, le respondí con cansancio. No discutiré con fantasmas, pero no todos podían ignorarlo. Los empleados estaban inquietos. Los socios pedían aclaraciones. Así que decidí hacer algo que no había hecho en años, hablar en público. Convocamos una rueda de prensa en el mismo edificio donde Isabel y yo habíamos fundado la empresa. Llegaron periodistas, cámaras, curiosos. Cuando me puse de pie frente al micrófono, sentí el peso de cada mirada. Durante más de 3 décadas, comencé. Esta empresa ha sobrevivido a crisis, competencia y pérdidas.
Pero lo que más la ha sostenido no son los números, sino los valores. El respeto, la honestidad, la familia. Respiré hondo antes de continuar. Mi esposa y yo construimos Valterra Inversiones desde cero. No recibimos ayuda de nadie. Trabajamos con las manos, con fe y con sacrificio. Y cuando ella murió, dejó su legado en forma de enseñanza, no de dinero. Su decisión fue suya y solo suya. Yo la respeto y la protegeré, aunque eso me cueste el cariño de mi propio hijo. Las cámaras parpadearon como relámpagos. No responderé a ataques personales. Solo diré esto: un apellido no garantiza un futuro. El futuro se gana con esfuerzo. La conferencia terminó con aplausos tímidos, pero sinceros. Esa noche, la mayoría de los medios rectificó su tono. Algunos titulares cambiaron a El testamento de Isabel Ferrer, una lección de amor y valores. Mientras tanto, Eduardo desapareció de la escena pública. Me dijeron que había viajado al norte, quizá para quedarse con unos amigos. Carolina, en cambio, no tardó en mover sus fichas. La vi una semana después en un evento benéfico, vestida de negro, hablando con uno de los periodistas que había publicado la historia. Su sonrisa era la de quien todavía creía que podía ganar. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Días después, un banco internacional denunció a Carolina por fraude. Había usado documentos falsos para transferir dinero de una cuenta conjunta que Isabel mantenía para donaciones. El escándalo fue inmediato. Cuando la noticia estalló, no sentí satisfacción, solo alivio. La verdad, como siempre decía mi esposa, tarda, pero llega. Esa noche, miré al cielo desde la terraza. Tenías razón, Isabel, susurré. No hacía falta luchar con gritos, solo dejar que la verdad hiciera su trabajo. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Papá. La voz de Eduardo sonó quebrada, distante. Sí, hijo. He cometido muchos errores, dijo entre sollozos. Lo sé. Carolina me usó. Perdí todo. Dinero, amigos, y a ti. Mi corazón se apretó. Todavía no me has perdido, Eduardo. Pero para recuperarme, primero tendrás que recuperar a la persona que eras antes de todo esto. Hubo un silencio largo. Luego, una respiración temblorosa. ¿Puedo ir a verte mañana? Siempre tendrás un lugar aquí, hijo. Pero ven solo si vienes con humildad, no con excusas. Colgué, con una mezcla de tristeza y esperanza. Quizá, por fin, Isabel había conseguido lo que buscaba. No destruir a nuestro hijo, sino devolverle el sentido de lo que realmente importa. La mañana siguiente amaneció luminosa, con ese sol valenciano que parece querer borrar las sombras del pasado. Preparé café, puse 2 tazas sobre la mesa del jardín y esperé. No sabía si Eduardo realmente vendría. Parte de mí temía que su llamada de la noche anterior hubiera sido solo un impulso de culpa. Pero cuando vi su viejo coche detenerse frente a la casa, supe que algo había cambiado. Bajó despacio, sin traje, sin reloj caro, sin el aire de superioridad que lo había acompañado toda su vida. Llevaba una chaqueta sencilla y los ojos hundidos, como quien había pasado noches enteras sin dormir. «Buenos días, papá», dijo con voz baja. «Buenos días, hijo. Siéntate. El café está caliente». Nos quedamos en silencio unos minutos, escuchando el canto de los pájaros. Parecía mentira que ese mismo jardín hubiera sido testigo de tantas discusiones en el pasado. «Perdóname», dijo al fin. «No sé ni por dónde empezar». «Empieza por la verdad», respondí. Bajó la mirada. Carolina me arrastró a cosas terribles. Firmé documentos sin leerlos. Confié en gente que solo quería aprovecharse. Cuando estalló todo, me di cuenta de que había perdido lo más importante. No el dinero. A ti. A mamá. Guardé silencio. Dejarlo hablar era la única forma de que se escuchara a sí mismo. La prensa, los amigos, todos me dieron la espalda, continuó. Y con razón. Fui arrogante, cruel, ciego.
Pensé que merecía todo solo por ser tu hijo. Y ahora entiendo lo que mamá quiso enseñarme. Que heredar no es tener, es merecer. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento. Isabel tenía razón. A veces solo el dolor puede moldear a un hombre. ¿Qué esperas de mí, Eduardo? Pregunté finalmente. Nada. Solo la oportunidad de volver a empezar. No como heredero, sino como persona. Lo miré largo rato. En su rostro ya no quedaba rastro del muchacho soberbio que soñaba con cifras y poder. Había un hombre roto, pero auténtico. La oportunidad está ahí fuera, hijo. Solo depende de ti si la tomas. Él asintió, tragando saliva. Sé que no merezco volver a la empresa, pero me gustaría trabajar. En lo que sea. Empezar desde abajo. Esa frase, empezar desde abajo, resonó como un eco de lo que Isabel me había dicho en su carta. Solo desde el suelo se aprende a mirar hacia arriba. Si hablas en serio, puedo hablar con Julián, dije. Necesita personal en las obras nuevas del puerto. No será un despacho con aire acondicionado. Tendrás que ensuciarte las manos. Lo sé. Es justo lo que necesito. Durante los días siguientes, Eduardo empezó a trabajar con Julián. Lo vi salir cada mañana con casco y botas, con la misma seriedad con la que antes se ponía su corbata. Las primeras semanas fueron duras. Volvía con las manos llenas de ampollas y la espalda dolorida. Pero no se quejaba. Un día, al verlo llegar cubierto de polvo y sudor, le dije: «No pensé verte trabajar así nunca». Sonrió cansado. Yo tampoco. Pero ahora entiendo lo que significa ganarse algo. Cada euro pesa distinto cuando te lo ganas con esfuerzo. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde la muerte de Isabel, sentí paz. Pasaron los meses. Eduardo se fue transformando. Empezó a ahorrar, a leer libros de gestión, a ir a reuniones con Julián no como invitado, sino como aprendiz. Los obreros lo respetaban, no por su apellido, sino porque trabajaba a su lado. Una tarde, mientras tomábamos vino en la terraza, me dijo algo que me marcó. ¿Sabes cuál fue mi peor error, papá? Creer que el amor era incondicional, que podía fallaros una y otra vez, y que aún así todo seguiría igual. Pero no, el amor necesita respeto para sobrevivir. Asentí sin decir nada. A veces el silencio es la forma más profunda de perdón. Un año después, Julián me llamó. Antonio, tengo que decirte algo. Eduardo ha cambiado. Lo veo cada día. Tiene talento, responsabilidad, incluso liderazgo. Quiero proponerle como encargado de obra. Hazlo, respondí con una sonrisa. Es su momento de demostrar que aprendió la lección. Y lo hizo. Eduardo empezó a dirigir un pequeño equipo en la ampliación del puerto de Valencia. Su nombre volvió a aparecer en informes, pero esta vez no por escándalos, sino por resultados. Una tarde, vino a verme con una carpeta. Papá, quiero mostrarte algo. Dentro había planos de un nuevo proyecto, viviendas asequibles para familias de bajos recursos. Quiero crear algo propio. Nada de lujos, nada de ambiciones vacías. Viviendas que la gente pueda pagar, hechas con dignidad. Quiero hacerlo en memoria de mamá. ¿Cómo piensas financiarlo? Pregunté. He estado ahorrando. Y Julián quiere invertir conmigo. Además, tengo contactos en el ayuntamiento. No busco hacerme rico. Solo sentir que hago algo correcto. Lo miré con un orgullo que no pude ocultar. Tu madre estaría feliz de escucharte decir eso. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, me detuve frente al retrato de Isabel. ¿Ves? Susurré. Tu plan funcionó. Tardó, pero funcionó. Unos meses después, el proyecto se puso en marcha. Eduardo pasaba días enteros en la obra, supervisando, aprendiendo, motivando a su equipo. A veces venía a cenar conmigo, y nuestras conversaciones ya no giraban en torno al dinero, sino al propósito. Una de esas noches me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá me quitó el dinero, pero me devolvió algo mucho más importante, la dignidad. Al escucharlo, supe que el ciclo estaba cerrado.
El hijo que había perdido se había convertido, por fin, en el hombre que siempre quise que fuera. Pero aún quedaba un paso más. Una tarde, mientras compartíamos café, le dije: Eduardo, necesito pedirte algo. Lo que quieras, papá. Quiero que vuelvas a Valterra. No como heredero, ni como socio. Como profesional. Quiero que lideres el área social del grupo, la que tu madre soñó crear. Viviendas, becas, apoyo comunitario. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad confías en mí otra vez? No sería yo quien te diera la oportunidad. Sería ella. Nos dimos la mano. Fue el primer gesto sincero entre padre e hijo en muchos años. Esa noche, al mirar las luces de la ciudad, recordé las palabras de Isabel. A veces, el amor más grande no es el que protege, sino el que deja caer para enseñar a levantarse. Por primera vez, entendí su significado completo. Pasaron 2 años desde aquel día. Valencia había cambiado, y nosotros también. El proyecto de viviendas sociales creció más de lo que ninguno de los dos imaginaba. Lo que empezó con 10 hogares para familias necesitadas se había convertido en una fundación con decenas de empleados y el apoyo del ayuntamiento. Eduardo trabajaba sin descanso, visitando obras, reuniéndose con alcaldes y arquitectos, buscando materiales más baratos pero duraderos. Lo veía y apenas podía creer que era el mismo hombre que, no tanto tiempo atrás, discutía conmigo sobre los millones de su madre. Ahora, hablaba de esperanza, de comunidad, de oportunidades. Isabel habría estado orgullosa. Una tarde de verano, mientras repasábamos documentos en la oficina de la fundación, Eduardo me dijo: «Papá, quiero hacer algo más». «¿Más?», pregunté sonriendo. «Ya apenas duermes». «No por mí», respondió. «Por mamá. Quiero que la fundación lleve su nombre oficialmente, Fundación Isabel Ferrer. Y quiero que el primer edificio completo se llame Residencial Esperanza». Mi garganta se cerró por un instante. «Será un honor, hijo. Pero asegúrate de que no sea solo un nombre. Que cada ladrillo lleve el propósito con el que ella vivió». «Ese es el plan», dijo sonriendo. «No volveré a construir nada que no tenga alma». Esa noche, en la inauguración del primer edificio, hubo algo casi sagrado en el ambiente. Las familias que recibirían sus nuevas viviendas estaban allí, con lágrimas en los ojos. Eduardo subió al escenario, nervioso, con un micrófono en la mano. «Hace años», dijo, «creí que el valor de una persona se medía en euros. Hoy sé que se mide en las vidas que toca, en las manos que ayuda, en la dignidad que devuelve. Todo esto», hizo una pausa, «es gracias a una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza está en dar, no en poseer. Gracias, mamá». Los aplausos fueron tan sinceros que sentí como se me humedecían los ojos. Había visto muchas inauguraciones en mi vida, pero ninguna con ese peso emocional. En ese instante, supe que Isabel no solo nos había dejado una herencia económica, nos había dejado una misión. Después del evento, mientras caminábamos entre las familias que lo abrazaban agradecidas, Eduardo me dijo en voz baja: «¿Sabes qué es lo más curioso, papá? Que ahora entiendo a mamá. Ella no me quitó el dinero por castigo, sino para que aprendiera el valor del esfuerzo. Si no lo hubiera perdido todo, nunca habría ganado esto». «¿Y qué es esto?», pregunté. «Paz. Propósito». Pasaron los meses, y la noticia del éxito de la fundación empezó a expandirse. Pronto, otras ciudades quisieron replicar el modelo. Políticos, empresarios y hasta periodistas que antes habían criticado el testamento de Isabel ahora hablaban del milagro de los Ferrer. Una mañana, recibí una llamada de Julián. «Antonio, tienes que venir al despacho», dijo emocionado. «Eduardo acaba de ser nominado al Premio Nacional a la Responsabilidad Empresarial». Sonreí. «¿De verdad?». «De verdad. Lo proponen por su trabajo social, su reinvención y su liderazgo ético». El día de la ceremonia, cuando lo vi subir al escenario con traje oscuro y una expresión serena, no pude evitar recordar la primera vez que lo vi en una sala de juntas, arrogante,
impaciente, creyéndose dueño del mundo. Ahora era otro hombre. Este premio, dijo al recibirlo, no me pertenece solo a mí. Pertenece a mi madre, que me enseñó con su silencio lo que las palabras no pudieron. Y a mi padre, que tuvo el valor de dejarme caer para que aprendiera a levantarme. Cuando bajó del escenario, lo abracé sin decir palabra. A veces, los silencios valen más que los discursos. Esa misma noche, después de la ceremonia, salimos a caminar por el puerto. Las luces se reflejaban sobre el agua y una brisa suave nos envolvía. «¿Sabes, papá?», dijo con una sonrisa triste. «A veces me pregunto si mamá me perdonó. Te perdonó el día que escribió su carta. Solo estaba esperando que tú te perdonaras a ti mismo». Nos quedamos en silencio mirando las olas. Había una calma nueva entre nosotros, la que llega cuando el pasado ya no duele, solo enseña. Semanas después, Eduardo vino a casa con un sobre blanco. «Esto es para ti», me dijo. Lo abrí. Dentro había un cheque. «¿Qué es esto?» «Mi primer dividendo de la fundación. Quiero devolverte lo que invertiste en mí, no con dinero, sino con responsabilidad. Tú y mamá me disteis todo. Ahora me toca a mí sostener lo que construyeron». No supe qué decir. Lo abracé con fuerza. «Tu madre estaría orgullosa. Yo también lo estoy». Aquel gesto, más que el dinero o los premios, fue la verdadera prueba de su transformación. Pero la vida, siempre caprichosa, tenía una última lección guardada. Un mes después, durante una visita a una de las obras, Eduardo sufrió un accidente leve, una caída desde un andamio. Nada grave, pero suficiente para obligarlo a guardar reposo. Fui a visitarlo al hospital, y cuando lo vi allí, con el brazo enyesado y una sonrisa cansada, no pude evitar reír. ¿Siempre tienes que aprender las cosas por el camino más difícil? Él también sonrió. Supongo que es la única manera en la que realmente aprendo. Al salir del hospital, me detuve en la capilla. No soy un hombre de rezos, pero aquella tarde murmuré unas palabras. «Gracias, Isabel, por todo, por él, por enseñarme que a veces, amar de verdad significa dejar ir». Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras el Mediterráneo, sentí una paz que no conocía desde hacía años. Eduardo, por fin, había comprendido el legado de su madre, que la grandeza no está en acumular, sino en construir. El tiempo siguió su curso, y la vida, con su silenciosa sabiduría, terminó de cerrar el círculo. 3 años después de aquel día en el hospital, el proyecto de la Fundación Isabel Ferrer se había expandido a toda la comunidad valenciana. Más de 1000 familias habían recibido una vivienda digna. Cada edificio llevaba una placa con la frase que Isabel escribió una vez en una servilleta. El valor de lo que construyes no está en sus paredes, sino en los corazones que protege. Eduardo se había convertido en un referente. Ya no era el heredero del apellido Ferrer, sino el hombre que le había devuelto honor. Lo invitaban a conferencias, universidades, encuentros empresariales. Siempre hablaba con humildad, sin mencionar cifras ni logros personales. Solo hablaba de propósito. Un domingo por la mañana, mientras tomábamos café en la terraza, me dijo: «Papá, he estado pensando». «Eso suena peligroso», respondí sonriendo. «Quiero escribir un libro. No sobre negocios, ni sobre herencias. Sobre las lecciones que me dio mamá. ¿Y tú?» «Quiero que la gente entienda que perderlo todo no es el final. A veces es el principio». Me quedé en silencio, observándolo. Había algo en su voz que me recordó a Isabel, la calma antes de una gran decisión. «Hazlo, hijo. Pero escríbelo con el corazón, no con la mente». «Esa fue la primera lección de mamá», dijo con una sonrisa. Durante meses, trabajó sin descanso. Me enviaba fragmentos del manuscrito, y cada línea me conmovía más que la anterior. Cuando el libro se publicó, se tituló El precio de heredar. En la dedicatoria solo escribió: «A mi madre, que me enseñó con amor. A mi padre, que me enseñó con silencio». El libro se convirtió en un éxito inesperado. No por el marketing ni por los medios,
sino porque la gente sintió su verdad. Miles de lectores se vieron reflejados en la historia de un hijo que tuvo que perderlo todo para reencontrarse. Una tarde, mientras firmaba ejemplares en una librería de Valencia, un joven se acercó a él. «Señor Ferrer, mi padre murió sin dejarme nada. Siempre lo odié por eso. Pero después de leer su libro, entendí que quizá lo que me dejó fue algo más grande. El deseo de hacer algo por mí mismo. Gracias». Eduardo le estrechó la mano con una sonrisa sincera. «Entonces ya lo heredaste todo, hijo». Esa noche, mientras cerraba la librería, me llamó. «Papá, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? Dime, que al final, mamá tenía razón. La primera línea del testamento no destruyó a nadie. Solo destruyó al hombre que yo era, para que pudieran hacer uno mejor». Guardé silencio, con un nudo en la garganta. «Y ese hombre, Eduardo», dije con voz temblorosa, «es la herencia más grande que ella me dejó». Pasaron los años. La fundación siguió creciendo. Eduardo se casó de nuevo, con una arquitecta que compartía su pasión por el trabajo social. Tuvieron una hija, a la que llamaron Isabel, como su abuela. A veces, cuando voy a visitarlos, la pequeña corre hacia mí con un dibujo en la mano y dice: «Abuelo, mira, estoy construyendo casas como papá». Y yo sonrío, sabiendo que el legado continúa. En las noches tranquilas, suelo sentarme en el jardín, mirando las luces de la ciudad que Isabel y yo ayudamos a levantar. Pienso en todo lo que pasó, la traición, la caída, el perdón, y comprendo que cada paso, incluso el más doloroso, fue necesario, porque al final, la verdadera herencia no son los millones que uno deja, sino los valores que perduran. Y ese fue el último y más sabio regalo de mi esposa. A veces, decía Isabel, hay que dejar que el corazón toque el suelo para que aprenda a latir de nuevo. Y ahora lo sé, tenía razón.